Buenos días, hoy es martes 12 de marzo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al economista Enrique Serrano, experto en temas de desarrollo y planificación. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría conocer sus puntos de vista sobre el tema de la vialidad de la desastrosa vialidad que tenemos los azuayos, los habitantes del austro ecuatoriano. Pasan los gobiernos, se viene, se dan una vuelta los ministros, viene el presidente, ofrece, viene el ministro, dice todo está mal, pero no hay dinero, no se puede entregar competencias, como dijo el ministro de Obras Públicas en su reciente visita a Cuenca, en donde dialogó con autoridades, alcalde, prefecto, sobre el tema de la vialidad. Entendemos que constató inclusive la situación de al menos un par de vías que están en mal estado, pero no hay dinero. ¿Cuál es su criterio, economista? Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Le cuento que yo acompañé a los dirigentes de la Cámara de la Construcción a Tamarindo. Justamente ahí en el kilómetro 100 había el derrumbe, un derrumbe bastante grande, que luego fue limpiado por una máquina del Consejo Provincial. Al otro lado del derrumbe estaba inquieto y nervioso el ministro de Transporte y Obras Públicas. Después que se abrió un pequeño paso por el en medio del derrumbe, entonces fuimos a verle al ministro y ahí estaba, todo él alto, muy joven. Em, Luego él tuvo una reunión en el Hotel Sahir con los dirigentes de las cámaras de la producción y el prefecto y el alcalde. Y luego hubo otra reunión en Girón de una sesión de un gabinete sectorial que el presidente Noboa ha establecido a este y cinco más gabinetes, son seis, hay un gabinete estratégico y cinco gabinetes sectoriales. La verdad es que lo que él dijo un poco no tenía mucho fundamento. Es decir, yo creo que hay que pedirle una explicación en detalle y por escrito, porque eso de venir y decir no es posible la delegación porque hay malas experiencias en otras provincias, puede ser contristado y contrastado inmediatamente, porque no es así. Vea usted la provincia del Guayas, el Consejo Provincial del Guayas tiene un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde hace como 20 años. Y por su cuenta el Consejo Provincial subcontrató con compañías privadas a las que entregó en concesión el manejo de la red vial estatal del Guayas hacia el norte y hacia el sur, Concel Norte y Concel Agua. Nosotros solemos pagar el peaje justamente llegando a Puerto Inca cuando vamos por el camino Cuenca-Mollatur. Entonces, no es cierto que ha sido un fracaso, ahí está. Hay el otro convenio firmado con el Consejo Provincial de Pichincha que permite el manejo de la carretera Loac-Santo Domingo y de la carretera que va por Río Blanco. De tal manera que para él probablemente comentar o afirmar que no resulta muy exitoso es porque tienen que entregar subsidios a estas concesionarias. Pero siempre que se trata de la SUAY, no hay chance ni para los subsidios ni para nada y sale con esta respuesta. Después, definitivamente, licenciado, hay un trato injusto y marginal desde el gobierno central. Penosamente esto viene desde la fundación del Estado ecuatoriano, con altos y bajos. Justo cuando el Azuay ha tenido autonomía y ha tenido poder para sacudirse de esta tutela tan terrible del centralismo, se han logrado los resultados positivos para el Azuay. Vio usted, la propia fundación de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de Guayaquil fue hecha en 1867, liderada básicamente por asambleístas o congresistas cuencanos como Luis Cordero, Benigno Malo, en su momento, y otros más. Y luego en el siglo XX se formó el CREA, que fue una expresión del poder político de Cañar y Azuay juntos. De tal manera que necesitamos sacudirnos. El ministro hizo otras afirmaciones bastante ligeras, que no hay dinero. No es cierto, hay créditos internacionales, licenciado. A este momento mismo hay un crédito ya aprobado del Banco Internacional por el monto de 150 millones de dólares para atender las emergencias y daños que se produzcan por la acción del fenómeno del niño. Entonces hay que estar atentos para pedir que a la SUAY se le incluya. Hay créditos de la Corporación Andina de Fomento para un famoso programa que se llama de mantenimiento y conservación por resultados.
resulta que provincias como Chimborazo tienen dos de estos proyectos. Azuay no tiene ni uno. Cañar tiene un proyecto de estos que se contrató en el año 2021 para hacer conservación y mantenimiento desde Biblián hasta Yud, desde Yud hacia Cochancay, de Cochancay a San Manuel J. Calle, etcétera, por un monto de 19 millones de dólares. Y se contrató, en estos programas se contrata también fiscalización. Se contrató fiscalización con una compañía que lleve el apellido del ministro. Habría que saber si hay relaciones de parentesco y preguntarle a él. Pero la fiscalización de ese proyecto o de conservación y mantenimiento por resultados en la provincia del Cañar está detenido. Resulta que la compañía fiscalizadora es la compañía Núquez y Luque. El ministro se apellida Roberto Luque Núquez. La compañía se llama Núquez Luque. Eso está en la página, está en el portal web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y resulta que ese programa de conservación y mantenimiento por resultados en Cañar, para toda la red vial estatal de Cañar prácticamente, no está avanzando, no se está ejecutando. ¿Por qué no se está ejecutando? Entonces, una de las respuestas era de que hay un conflicto entre el fiscalizador que no se pone de acuerdo con los montos, con los demás. Por una u otra razón, lo cierto es que eso está parado desde el año 2021. Recordemos que en agosto del 2021, en ese entonces, el ministro Marcelo Cabrera vino con el presidente Lazo a hacer un reprise, una reinauguración de ese programa. Y ahí está detenido. Eso se evidencia porque en estos días que han habido derrumbes en la zona de Javín, en la bajada desde el Cañar hacia el Guayas, hacia la costa, ha tenido que concurrir la maquinaria del Consejo Provincial de Cañar a limpiar. Entonces, no es cierto. Y hay muchísimos otros programas con créditos de la Corporación Andina del Fomento en otras provincias amazónicas, y ni se diga en Esmeraldas, en Manabí, etcétera. Solo en Azuay no hay un solo de estos programas, ve usted. Bueno, pero el Entonces, ministro dijo que no hay dinero para obras de vialidad, pero van a entregar maquinaria. Y yo pregunto, ¿qué sacamos teniendo maquinaria si no hay dinero para ejecutar obras de mantenimiento? bueno, licenciado, sí, eso también estará por verse. Ha habido maquinarias en la subzona de la zona 6, en la subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero vienen las disposiciones centralistas. Por ahí viene una orden del ministro de Transporte y Obras Públicas o de algún asistente de él diciendo esa maquinaria tiene que moverse a Esmeraldas, tal como ocurrió con nuestro famoso helicóptero. Recordará usted, hubo la emergencia de Manabí y se fue el Pues, helicóptero de y acá. no volvió nunca más. Por eso era importantísimo, y es importantísimo que sean instituciones locales, el Consejo Provincial, la misma Municipalidad de Cuenca, la que se haga cargo como institución del manejo de algunas carreteras. Por ejemplo, la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal está toda en territorio del Cantón Cuenca prácticamente. Solo hay ese pedazo final entre Tamarindo y esto que llaman el Empalme, ese centro poblado que pertenece al Guayas, a cuyo lado hay o había una pista de aterrizaje para avionetas, fumigadoras. Entonces, perfectamente la Municipalidad de Cuenca debería tomar esa carretera. Ve usted, esa carretera ha sido fundamental para todo el desarrollo y la actividad turística local. Vemos ahora que hay una proliferación y una manifestación abundante de restaurantes, salones, etcétera, y un interés por el turismo. Ese camino por Molletura es esencial. El Consejo Provincial había limpiado, yo pude el viernes pasado estar atento observando cómo estaban los cunetas y los pasos de agua. En general estaban limpios. Y el único momento en el que, porque el derrumbe se había producido como a las 2 de la mañana en esta zona, en el kilómetro 100, ya pasando el puente sobre el río Tamarindo, y había una cola de casi 3 kilómetros de vehículos que iban desde Cuenca hacia el Oro, perdón, hacia el Guayas. Y entonces la única máquina que limpió eso fue una enorme cargadora proporcional al derrumbe, limpió y dio el paso. Es decir, somos nosotros los locales los que tenemos que custodiar nuestras vías. De tal manera, sí, que esa Economista, es una ya. tesis que hay que seguir insistiendo, licenciado, porque no, el gobierno central, digamos, como le comento en esto de la maquinaria, viene la maquinaria, pero se cambia el ministro, viene un nuevo ministro y dice, véngase esta maquinaria y váyase a otra provincia. Entonces, no puede funcionar de esa manera. Ahora, economista, ¿por qué cree usted que el gobierno no quiere, niega el tema de la delegación vial? ¿Qué hay de por medio?
Bueno, se habla de que hay intereses personales. Como le estoy contando, el ingeniero Luque, el ministro, aparece en este contrato con el propio MOB, firmando el contrato de fiscalización de este proyecto de mantenimiento por resultados en la provincia del Cañar. No sé cómo lo habrá arreglado. No sé cómo lo habrá. Entonces hay intereses que se mueven, ¿no? Después, lamentablemente, eh, lamentablemente Azuay y las élites azuayes fueron cultivando una serie de prácticas poéticas, literarias de muy alto nivel, etcétera, pero que lo que hicieron es que nos encerremos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, no logramos trascender desde acá. En ese sentido, también cabe indicar que no hemos tenido capacidad de comunicar nuestros problemas a nivel nacional. Si usted observa los tiempos en los medios de televisión o antiguamente o en los medios escritos, la presencia de los problemas de Azoy, de la realidad de Azoy era muy pequeña. Por otro lado, el licenciado, viste esta circunstancia, miles de jóvenes azuayos y de Cañar han emigrado desde acá. Esa ha sido la válvula que ha reducido la presión de la olla y se han ido. Y entonces ellos envían dinero acá y hay un relativo eh, nivel de bienestar local, de consumo, material, etcétera, que inclusive explica estas instalaciones de grandes centros comerciales como el Guaira Plaza o las ampliaciones de otros centros comerciales, ¿no? Es decir, hay capacidad de consumo porque el sacrificio de nuestros jóvenes, de los jóvenes que están en Estados Unidos, significa ingresos en los bolsillos de las personas que salen a consumir. Entonces, económicamente, el gobierno cree que eso es por el gobierno, digamos. Y la verdad es que nuestro bienestar es por el sacrificio, que tiene enormes costos humanos, psicológicos, sociales, que ya los vivimos en muchos casos y que los seguiremos viviendo porque la emigración a Estados Unidos, si bien tiene este beneficio material económico, tiene un perjuicio o un impacto negativo gravísimo en la estructura emocional, en el desarrollo emocional de los niños que se quedan sueltos acá, ¿no? Que tienen costos altísimos y no todos salen bien librados, por así decirlo. Entonces, nosotros debemos honrar ese sacrificio de nuestros coetáneos y contemporáneos, ¿no? En lo posible debemos honrar, pues reclamándole al gobierno central. No puede ser que el gobierno central venga acá, se inventa una serie de ditirambos y alabanzas y deja Pero ya contando. le, pero economista, ya se ha reclamado al gobierno central, a los gobiernos centrales se ha reclamado inclusive una, con una marcha multitudinaria que se hizo, la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de la SOA hizo una marcha multitudinaria, usted entiendo que participó también por las principales calles de la ciudad, reclamando al gobierno atención, basta de menosprecio, y no hemos conseguido absolutamente nada. Lamentablemente, este esfuerzo nuestro, digamos, estuvo en medio de la borrasca, de la muerte cruzada, de la inestabilidad, de que toleremos, ya viene el nuevo gobierno, ya vienen las elecciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que continuar. Es decir, nosotros en la Asamblea, yo particularmente en donde esté, voy a seguir estudiando, observando esta temática. Pienso que deberían las instituciones como la universidad y más establecer observatorios, ¿no? Técnicos aún, digamos, y continuos para seguir haciendo información. Pienso también que hay necesidad de que todas las fuerzas productivas de Azuay y de Cuenca sí intenten una comunicación más, Hace eh, falta, economista, hace falta más unidad. no creo, licenciado, falta un poquito de coraje y de decisión de liderazgo. Es decir, y es hora de, por ejemplo, hacer una agencia de prensa o una empresa o como se llame, una agrupación de personas y de periodistas profesionales que empiecen a producir información desde acá y luego elaborar contenidos, contar cuál es nuestra realidad. Es decir, nuestra realidad no es tan hermosa como vienen y nos declaran quienes nos visitan, ¿no? Es una realidad dura. Hablamos de la orfandad, del sacrificio, hablamos de, por ejemplo, otros niveles. O sea, en lo material, usted ve que tenemos una gran cantidad de carros. El otro problema es de, ahora hay gimnasios por todo lado, hay restaurantes por muchísimas partes, nuevos restaurantes. El asunto es, por ejemplo, cuántos libros leemos, qué intereses de cultivar nuestro cerebro, nuestra inteligencia. Ahora, peor todavía con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es muy grave. Luego, por ejemplo, me parece, licenciado, que sería bien interesante hacer una exposiciones sobre lo que es Cuenca, lo que ha sido en lo cultural, en lo político, en lo económico actual y llevarlo de manera itinerante por Guayaquil, por Quito, por Manta, para que nos conozcan, porque
lamentablemente nos hemos encerrado acá, ¿no? Desde el nudo de la Azuay, provincias de Cañar y Azuay, nos quedamos. Entonces, ve usted, resulta que, por ejemplo, en el campo cultural, luego de los esfuerzos y éxitos que hicieron personas como el doctor Carlos Cueva Tamariz, en fin, en la construcción del edificio de la Casa de la Cultura, etcétera, no recibimos ningún recurso, es decir, el comentario ya tienen la casa, ¿no? Vea usted comparando con Loja, Loja recibe anualmente varios centenares de miles de dólares para realizar la edición del Festival Internacional de Artes Vivas, que está muy bien. Ahora, yo pienso que tenemos que incrementar nuestro poder, o sea, hacernos presentes, llegar ahí con la producción que tenemos, etcétera, divulgar, ¿no? Y que por eso estamos necesitando las carreteras. Vea usted empresas como Cartopel que reciben materia prima que es cartones y tienen que llevar sus productos. Sobre lo que significa el costo de la mala carretera, hay un dato de la Cámara de la Construcción de Quito y de Cuenca. Para un carro liviano, andar en nuestras carreteras, comparando con otras, significa un adicional de un costo de $13 por cada 100 kilómetros. Y un carro de transporte pesado sube mucho más. Mucho más, Entonces, claro, por el nuestra deterioro. competencia, sí, sí, entonces ve usted, entonces necesitamos hacer como someto a su criterio esta idea y de los amables oyentes de su prestigioso programa, el hacer esta exposición de lo que somos y por qué necesitamos. Porque claro, en Quito los centralistas venden la idea de que no, que Cuenca y Azuay no necesitan nada ni cañar porque tienen grandes ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien, han solucionado sus necesidades básicas insatisfechas. Y por ejemplo, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, tanto en lo urbano como en lo rural de las provincias de Azuay y Cañar, no ha sido por la inversión pública del gobierno central, sino por la contribución que las familias que se han quedado acá, o los familiares, tenían con los dineritos enviados por sus hijos, esposos o más desde Estados Unidos. Entonces, contribuyen para financiar el tendido eléctrico, los sistemas de agua potable, el cable, el internet, etcétera. Entonces, el gobierno central realmente no nos ha ayudado en nada. Si usted, licenciado, saca una estadística de cuántos profesores hay para primaria y para secundaria del sector público central por provincias, va a sorprenderse, va a encontrar, por ejemplo, que hay provincias que son más pequeñas que eso, y que tienen casi el doble de profesores. Y no estamos diciendo nada. Es decir, nos quedamos ahí contentos. Todo eso hay que, en el asunto de la salud pública. Ve usted, se ha deteriorado tanto la salud pública aquí en el Azuay. Los centros de salud están ahí, nadie les gobierna, nadie les dirige, en fin. Entonces, ha avanzado muchísimo la salud privada, que está bien, pero necesitamos también la salud pública, necesitamos que se opere y se haga funcionar esa capacidad instalada de médicos, de enfermeras, en fin, no. Pero, pero no se dice nada, entonces todos decidimos, o no todos, pero la buena mayoría, ir a la medicina privada. Entonces, yo creo que eso está de presentar, no puede ser, fíjese, si se retira ahora el Consejo Provincial y el Consejo Cantonal de lo que han estado limpiando las cunetas y los derrumbes y más, ¿quién va a venir acá? O sea, por ejemplo, si retirara el Consejo Provincial la maquinaria o el Consejo Cantonal de Cuenca, la quina del Molleturo se obstruye, empieza a llover un poco más fuerte, como ya empieza el periodo, ya ha Sí. empezado el periodo lluvioso, se queda ahí, se quedan 3, 4 días. Si se quieren ir por Cañar, no pueden pasar por Javín porque tampoco ahí se está avanzando. El ministerio no ejecuta ese crédito y ese proyecto que tiene con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Ve usted en esto de Cañar, hay el dinero, hay los estudios y no se ejecuta. No se ejecuta Mm. desde el 2021, licenciado. Ahí es la burocracia, ¿no? Estamos postrados, para concluir, economista, postrados en varias áreas, como usted señala, postrados en educación, postrados en salud, en planificación, en desarrollo, pero estamos muy adelantados, en cambio, en la corrupción, en las mafias. Bueno, licenciado, mire, yo creo que acá en Azuay lo que es el nivel material de vida se ha mejorado, pero no se ha mejorado por acción pública, sino se ha mejorado por los dineros, los ahorros que los señores que están en Estados Unidos o en Europa envían acá. O sea, ve usted el número de vehículos que tenemos. Es un poco una expresión del mejoramiento material. Pero claro, tenemos los vehículos, pero tenemos pésimas carreteras. Ve usted hacer el viaje este rato a Yunguilla o a San Isabel es difícil. Hacer un Muy viaje difícil, hacia muy a la difícil. costa. Se imagina el día que fuimos, el día viernes, en la buseta,
claro, ya conocíamos que había el derrumbe, pero nosotros decidimos irnos al derrumbe. O sea, llegamos allá y claro, había muchísimos carros y el derrumbe era grande, era un derrumbe que casi como de un edificio de 3 pisos, algo así, ¿no? Sobre la carretera. Pero se imagina si eso uno está yendo, no en ese plan de inspección o de lucha por defender los intereses locales, sino está yendo por una urgencia de llegar a un vuelo internacional o a recibir a alguien que viene, se quedó. Claro, Entonces, definitivamente. entonces Tampoco se tenemos que puede estar hacer, tampoco se puede hacer turismo interno en esas condiciones de vialidad. imposible, licenciado. Entonces, por eso tenemos que seguir insistiendo, o sea, vamos a continuar en la lucha. Ahora ha venido este joven ministro, hay que decirle las cosas con claridad y si esto resulta duro, siguiendo el pensamiento que usted suele enunciar, más que lanzar flores, hay que lanzar dardos de verdad, decir, bueno, Ujú. el problema es este, No señor queda ministro. otro camino. Así uno aparezca a veces como grosero, pero es que no hay otra manera, es decir, porque también vienen a vernos la cara, como se dice, medio de giles, ¿no? O sea, no, pues que es que la Suárez tiene, Cuenca es la ciudad que tiene el per cápita más alto industrial, Cuenca contribuye, etcétera, etcétera, y se van. Claro. Y entonces, A y acá, presidentes, señor economista, presidentes, muchas veces les hemos escuchado a ministros hablando maravillas de la SOA y de Cuenca, pero en la práctica, si te he visto, no me acuerdo. así es, licenciado. Sí, 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 así es. Por eso también, aparte de hacer esta idea de esta exposición o para ir de manera, sí creo hacer una estrategia comunicacional a nivel nacional. Y yo creo que eso tiene que nacer más bien de los núcleos de periodistas profesionales privados, ¿no? Y realmente pensar qué nos ocurre, porque yo creo que conociendo nuestra realidad, lo que es, algo que pasó ya cuando hubo el desastre de la Josefina, recordará usted que hubo una información muy continua y precisa sobre lo que era la Josefina, y de eso resultó la autopista Cuenca-Sogues. Es decir, Antes, necesitamos economista, contar. hablando del tema de la comunicación, antes eh, había muchas visitas que organizaban instituciones, las instituciones públicas con periodistas para constatar personalmente cuál es la situación de tal o cual problema, de tal o cual obra, y se difundía más. Lamentablemente esas visitas ya no existen, ya no hay por parte de las instituciones. Vea usted, el CREA antes llevaba a periodistas para que en el propio sitio vean cuál es la realidad y eso tenía mucho éxito. Así es, licenciado, así es, y en todos los órdenes. Vea, cuando uno está en Quito, le cuento, yo he estado en Quito, he estado pues en Quito y estoy varias con frecuencia, y quiero conseguir un libro de literatura o de producción de acá de Azuayo, de Cuenca, de Cañar, no hay ni en Librimundi, no hay, simplemente No, no hay. Lo que alguna vez encontré para ofrecerle a alguien, decir, este es una manifestación cultural de la tierra de donde yo vengo, fue el diccionario quicho-español del doctor Luis Cordero, por ejemplo. Eso se había en una edición especial de la Corporación Editora Nacional. Pero usted, por ejemplo, un poemario de nuestros poetas, ¿no es cierto? Nosotros nos preciamos de tener grandes poetas. Pues usted llega a Quito y quiere buscar un libro de un poeta tan extraordinario como Efraín Jara y Drobo, no encuentra. O inclusive una edición de los poemas de César Dávila Andrade, no encuentra. Entonces, realmente nos como que aceptamos el aislarnos, ¿no? Y entonces, claro, dicen, "Pues, ¿qué estarán haciendo esto allá que se las arreglen, ¿no?" Y eso aprovechan políticamente, como usted señala, los corruptos, ¿no? Para jalar el dinero. ¿Cómo puede ser, licenciado, que el carretero desde Rumichaca hasta Riobamba ya va a estar en 4 carriles? ¿No? Y en cambio nosotros no podemos venir de Riobamba acá porque en el sector de Casual, en Alausí, hubo ese tremendo desastre con tantas muertes hace un año. Y eso hasta ahora no se arregla, digamos, no hay ninguna iniciativa, no nada. Sí, arréglense como puedan. Ve usted, en el caso de la cuenca Molleturo Naranjal, se podía aplicar un programa de la Corporación Andina de Fomento para Mantenimiento y Conservación, tal como ha sido aprobado para la carretera Balvanera-Payatanga-Bucay o Cumandá. Ellos ya tienen ahí como 20 millones, más de 20 millones, para arreglar los puntos críticos, limpiar cunetas, etcétera, por 5 años. Pero se trata de acá. Ahora,
Le comento que yo estoy todos los días acudiendo a fuentes de información sobre esta materia para tener actualizada mi información. Pero la mayoría de personas no conoce de eso, ¿no? Entonces también eso, con eso juegan. Le doy un dato, por ejemplo, en el periodo del gobierno del economista Correa entre el 2007 y el 2017, en 10 años, el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó un cuadro de inversiones hechas por provincia. El total que sumaba en los 10 años era más o menos 11.058 millones de dólares. Repito, 11.058 millones de dólares. ¿Cuánto se había invertido en los 10 años en el Azuay? 300 millones. Bien. Esto era menos del 3%. Ve usted, Increíble, y increíble. vea, estas cifras yo sí me, digamos, sí, pero no solo era culpa del gobierno central, sino una inhabilidad o desinterés de lo local, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá, de los líderes de producción de acá, ¿no? Es decir, porque ellos debían cámaras y más estar atrás. Ve usted, le doy otro dato. Azuay contribuye con el 33% de la producción de energía eléctrica, hidroeléctrica del Ecuador, con el complejo hidroeléctrico Paute, que es un Bien, proyecto desarrollado por Azuayos. Ya. Azuay, en el año 2000, que acaba de pasar, el 2023, probablemente el monto de las remesas enviadas por los coterráneos desde Estados Unidos y Panamá debe estar superando los 1.000 millones de dólares. Eso es lo que ingresa ya. O sea, contribuimos claro, notablemente para la inversión y así por el estilo, ¿no? Y sin embargo, no recibimos en impuestos, pagamos como 800 millones de dólares. Entonces, bueno, es hora de que realmente hagamos conocer todo esto y exijamos que se nos bien. atienda. Bien, gracias al economista Enrique Serrano sobre sus puntos de vista con relación al tema de la vialidad, vialidad que es lamentable en el Azuay y en el Austro ecuatoriano. La pregunta que hacemos es ¿hasta cuándo, padre Almeida? Gracias, economista, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, licenciado, a sus órdenes. Que pase usted muy bien.